Hola a todas y a todos, ¿cómo les va? Una consulta a todos los que escuchen este audio. Eh, ¿No parecía la editorial directamente de Ernesto? A mí me pareció que sí. Tengo la sensación, pero capaz que el equivocado soy yo y quería saber la opinión de ustedes. Por otro lado, no coincido en casi ninguna de las opiniones de Ernesto y lo vamos a ir desarrollando con el paso del día. Sí, lo que creo que es importante es señalar que no todos apoyaron la institucionalidad de la democracia en este país, o por lo menos no tan rápido como se hubiera querido. Nos escuchamos, abrazos. Del año 2020, dale. A ver, cuando yo dije hace un rato que había básicamente dos temas fuertísimos, uno el coronavirus y otro todo lo que pasó alrededor de la crisis policial el día de ayer, me gustaría hacer el ejercicio. Los datos del coronavirus los voy a dar en segundo orden, pero me parece que como ejercicio para poder entender el día de ayer, uno no puede prescindir de un telón de fondo que es el coronavirus. Es decir, es un país que está en una situación muy crítica en términos sanitarios, muy crítica, muy delicada, con números que van perforando levemente, pero perforando techos todo el tiempo, y con un desafío enorme y novedoso en una zona que hasta hace un mes era realmente menor soporte en casos, en fallecidos, etcétera, que el interior del país, y que ayer, que cada día se va manifestando con mayor intensidad el problema que tiene de terapia de camas de terapia intensiva y de la afectación general. Entonces, sobre ese telón de fondo es que pasó lo que voy a contar ahora, que me parece que si vos no prescindís de lo primero, no estás viendo el panorama completo. A ver, nosotros ayer nos despedimos a las 10:30, después de esos pases acalorados que cada tanto tenemos con Rey, donde había dos puntos de vista distintos, o por lo menos dos ángulos distintos de qué privilegiaba cada uno de lo que estaba viendo. Reinaldo privilegiaba su preocupación por la ruptura del orden institucional, que de hecho podía haber, eso no quiere decir la caída de la democracia, pero que había una reacción de la policía completamente improcedente, extendida en el tiempo y con exhibición de armas, con retiro de tareas, etcétera, etcétera, cosa que no correspondía, por lo menos no en ese tiempo, sobre todo después que el gobernador Kicillof había dicho, mirá que había ofrecido diálogo. Yo en ese momento decía, me parece que más allá de discutir si lo que está bien o lo que está mal, hay que tratar de entenderlo, y a mí me tenía muy, muy impresionado las narraciones de los policías, sobre todo los policías jóvenes, de cuánto ganaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en esa dinámica hubo una discusión de qué era lo importante, y ahí terminó un poco mi participación pública en el día de ayer. Al rato prendí la tele y pasó algo que me empezó a preocupar y me empezó a inclinar hacia el punto de vista que tenía Reinaldo, con el cual yo no estaba en desacuerdo con decía Reinaldo. Me parecía que lo importante era otra cosa, que había un problema no resuelto y que había que resolverlo más allá de la opinión. Si me pedían una opinión, decía no me gusta lo que está pasando, pero decía es irrelevante lo que yo pensara. Ahora, cuando a eso de las 12 más o menos se empezó a producir, quedar claro que había una especie de sitio sobre la Quinta de Olivos, de patrulleros, movilización de policías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Ahí me... A ver, dale, sí, te había sido, pero volviste. No, decía, ahí se empezó a tornar un poco más difícil, y lo que yo estaba viendo ya me empezaba a preocupar. No puede ser que haya una protesta policial y vaya sobre la Quinta de Olivos, que además no tiene nada que ver con esto, porque una protesta sobre contra el gobierno bonaerense, que es el que paga esos salarios en todo caso. En ese contexto se empezaron a producir nuevos hechos. Por ejemplo, toda la mañana hubo toda una cobertura sobre un señor que se llama Oscar Pagano, que se trepó a una torre de alta tensión y amenazó con suicidarse. Eran escenas realmente muy dramáticas. Después se conoció que hace poquito se le murió un hijo a este señor. Las entrevistas que le hicieron, entrevistas a una persona que
no estaba del todo, que hablaba lento, digamos, no es que no estaba coherente, era coherente, pero hablaba lento, y todo eso iba incrementando tensión. Con el correr de las horas, el presidente de la Nación intentó negociar con las personas que estaban afuera de la Quinta de Olivos, los invitó a pasar. Hubo un episodio por la tarde que era bastante fuerte porque salieron dos funcionarios, el vocero del presidente, se llama Biondi, de apellido Juan Pablo Biondi, y Julio Vitovelo, que es el secretario general de la presidencia, a invitar a algunos de los policías que estaban afuera de la Quinta de Olivos a entrar a hablar con él. Los policías se negaron, argumentando que los negociadores estaban en Puente 2, en La Matanza, que es donde había empezado la negociación, pero el tono de la negativa era un tono medio como que venga él, gritaban en algún momento, etcétera. Todo en un contexto de poco barbijo o barbijo muy descuidado, hablando a cámara cerca de cronistas y de alguna cosa que uno no puede dejar de ver, o yo no podía dejar de ver eso todo el tiempo en este tiempo. Bueno, a partir de que se produce esto en Olivos, empieza a haber un clima general, y uno lo veía muy claramente en las redes, y te voy a decir como de defensa de la democracia. Es decir, esos días en los cuales empieza a haber una unidad absoluta del arco político, es decir, esto no puede pasar. Hay una democracia, hay un presidente, y cuando digo unidad absoluta no estaban todos, pero te doy dos ejemplos, Fernando Iglesias y Eduardo Feynman. Después, obviamente, Horacio Rodríguez Larreta, obviamente, montones de dirigentes políticos de la oposición diciendo que se vayan de la Quinta de Olivos, no tienen nada que hacer ahí. En ese contexto, el presidente hace saber que va a dar un discurso. Imagínense la tensión, y estoy contando el día tal cual fue, y que invita a intendentes de la provincia de Buenos Aires a acompañarlo, a intendentes de todos los señales, de todos los signos políticos. Y entonces, cuando aparece el presidente, está Jorge Macri, que es obviamente del PRO, está Néstor Grindetti de Lanús, que es del PRO, está Gustavo Pose, que es del radicalismo, o sea, de Juntos por el Cambio, está también Diego Valenzuela, de San Martín, que también es del PRO, de Juntos por el Cambio, o sea, es una puesta en escena de la democracia defendiéndose a sí mismo con el líder máximo de la democracia argentina, que es el presidente, sea quien sea el presidente que le toque, en este caso Alberto Fernández. Yo en ese momento estaba saliendo al aire, antes que hablara Alberto Fernández, estaba saliendo al aire con Jairo, en Reperfilar, y se ve que a Jairo le pareció más importante la palabra del presidente que la mía, y me levantó del aire, así como así, ¿viste? Como diciendo, mirá, tenemos que llegar porque sale el presidente. Me quedé ahí, listo. Te invité a escucharlo, Sí, me invitó a escucharlo, y después además me invitó a opinar sobre el tema apenas había terminado. Cuestión es que en ese cuando habla el presidente tiene dos momentos. Hay un momento donde le habla a los policías y dice que no les gusta verlo fuera de la calle, que cuando ve eso le hace acordar, piensa todo el tiempo en las personas que quedan desprotegidas por eso. Y hace un comentario realmente de una cosa son los motivos del reclamo y otra cosa es la manera del reclamo. Después lo vas a escuchar, pero básicamente es un momento donde su presidente estaba cumpliendo el rol para el que fueron todos y todos estamos escuchando. Y después hay un segundo momento, que es un momento muy distinto, que explica qué va a hacer. Y cuando explica qué va a hacer, dice, le vamos a dar un aumento a los policías, pero va a salir plata de la ciudad de Buenos Aires. O sea, le voy a sacar a la ciudad de Buenos Aires un 1% de la coparticipación que le manda, que en realidad es un 33%, porque le manda el 3% de la coparticipación, o sea, un tercio de todo lo que le manda a la ciudad de Buenos Aires, lo voy a mandar a la provincia de Buenos Aires. Y entonces acá empieza, y con eso, y entonces empiezan los típicas filminas, cuadros, que no sabes lo que se va a discutir sobre las filminas y cuadros que mandó, sobre qué injusta es la distribución económica en la Argentina favorable a los porteños, que es algo que, hay que decirlo, el primer día que asumió Alberto lo dijo Cristina en un discurso muy recordado, después Alberto habló varias veces de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes imagínense los dirigentes de Cambiemos que estaban ahí, que habían ido a defender la democracia y se enteraban en público de que la única medida concreta que tomaba Alberto Fernández en ese contexto era quitarle plata a Rodríguez Larreta, que de eso se trata.
Alberto Fernández dijo, bueno, todo esto genera, genera efectos políticos que son muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque a la salida, lo que era un acto de unidad por la democracia terminó siendo un acto donde todo el mundo salió, unos salieron contentos porque le sacaron plata a otros y otros terminaron muy enojados. Y en el correr, ayer ya se veía, hubo un tuit de Jorge Macri diciendo que no tiene idea para qué lo haya llamado, y después distinta información que trascendía, por ejemplo, que Alberto Fernández, que tiene una relación directa con Rodríguez Larreta, muy visible, no lo llamó. Lo puso a Guado de Pedro para llamarlo, para avisarle. Y entonces empiezan 2 o 3 puntos de análisis que son las cosas que se van a discutir. Después, en todo caso, cada cual dará su opinión, pero les cuento algunos puntos de discusión. Primero, si hoy va a anunciar aumento a los agentes de la provincia de Buenos Aires, el gobierno lo va a anunciar en minutos, Kicillof, o en algún momento de la mañana. Todos los rumores dicen que le van a equiparar los sueldos con los de la policía de la ciudad. Esos son un 40%, más o menos 40% de aumento, por encima del aumento que ya le dieron este año, con lo cual la policía pasa a ser un sector en términos de evolución salarial privilegiado, la policía de la provincia de Buenos Aires. Y eso después de una rebelión mostrando armas y cercando la residencia de Olivos. Entonces, el primer punto de debate va a ser, ¿esto no es convalidar un método que está mal a largo plazo? ¿Está bien convalidar este método? Y otros van a decir, bueno, es un presidente que no es necio, que ante el planteo escucha. Entonces, entre esas dos cosas va a haber un debate. El segundo debate que hay respecto de esto va a ser en términos de otras provincias, o sea, policías de otras provincias, que va a decir, ¿por qué a mí no? Y otros sectores de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo los médicos, que va a decir, che, yo estoy muriendo ahí con el coronavirus y vos le da aumento a estos porque se levantan en armas y a nosotros no. Bueno, son distintos elementos o miradas que van a abrirse a partir de la manera en que parece resolverse este conflicto puntual. El segundo elemento es un elemento de alta política. Bueno, ¿qué quiere Alberto Fernández de las relaciones políticas del país? Lo de ayer a mí me dio la impresión de que rompe puentes de una manera muy, muy fuerte, porque habrá diálogo, qué sé yo, pero de ahí en más, para sentarse en público con el presidente, ponerle que mañana esté de verdad en riesgo la democracia. ¿Cómo haces para sentarte ahí si sos oposición sin esperar una sorpresa? ¿Con qué se va a salir después de esto? Y es el segundo tema. Y después hay temas que tienen que ver con si es legal esto y si es justo. A ver, por ejemplo, si es legal, ¿qué significa? ¿El gobierno le puede un presidente manotear guita a una provincia y dársela a otra? Sobre todo si una es oficialista y la otra es opositora, así porque sí, de un decretazo. ¿Qué dice el gobierno de esto? Dice que sí, que es legal, porque después de la Constitución de 1994 no se aprobó una ley de coparticipación. Y entonces rige para la ciudad el régimen previo, donde la ciudad era simplemente un territorio, no era una provincia, no tenía autonomía, y entonces el presidente decidía cuánta plata le daba. Ese es el argumento del gobierno nacional. El gobierno de la ciudad dice, de ninguna manera hay un convenio firmado, y los convenios firmados según la Corte Suprema tienen nivel constitucional, con lo cual un presidente no puede ir por un convenio firmado si no es de común acuerdo con el distrito afectado. Y eso probablemente se va a discutir en la Corte Suprema de Justicia. Hay un segundo elemento, bueno, eso respecto de sí, ¿y cuál es el convenio firmado? Hubo un convenio cuando recién asumió Macri, por el cual Macri le pasaba a la ciudad parte de la Policía Federal para que la policía de la ciudad fuera lo que es hoy, y con eso le pasaba fondos. Y entonces ahora le quitan gran parte de los fondos, y es un montón de plata, son 2 meses y medio de sueldos que además es una ciudad que está quebrada, como todo el país, como casi todo el mundo, tiene 10% de déficit antes de este recorte. O sea que es un golpazo para la ciudad que es realmente fuerte. Eso es respecto a si es legal la discusión. Después, si es justo. Y acá va a haber otras discusiones. ¿Por qué? Porque el presidente ayer dijo, bueno, fíjense el presupuesto per cápita que tiene la ciudad de Buenos Aires comparado con el resto. Ayer lo veía en C5N, que rápidamente se alinea. Miren lo rica que es la ciudad con lo pobre que es Formosa, con lo pobre que es, etcétera. Y mostraban el presupuesto per cápita. ¿Qué responden de la ciudad? La ciudad recibe el 3% de coparticipación y por dada su actividad económica aporta el 22% de la recaudación nacional, con lo cual aporta mucho más de lo que recibe.
y tal vez las dos cosas sean justas, sean correctas. Es decir, la ciudad aporta más de lo que recibe, pero aún así su presupuesto per cápita es mucho mayor de lo que del resto de las provincias. Y ahí está la discusión que va a haber, si es justo, si es legal, si es correcto proceder así políticamente, y si de alguna manera esto avala un método de protesta, que es un método de protesta que, bueno, es muy excéntrico, exótico, raro, difícil de entender para cualquier democracia, que es la policía rodeando la quinta presidencial y parando de hecho varios días hasta que le dan una concesión, y una bruta concesión. Es decir, el poder democrático concede frente al poder policial. Esto es la primera visión. Tengo algunas cositas más para decir que ahora voy a decir, pero me gustaría escuchar un poquito a Jairo, qué otra cosa ve de todo esto que yo estoy narrando. Sí, respecto del tema general de la cuestión de la policía y los salarios, hay que sumar como dato es que hoy van a empezar a protestar, como adelantaron ayer acá, los médicos, porque como vos estás habilitando el aumento para la policía, hoy tenés la jornada de protestas que explicaba ayer la sindicalista de los médicos, diciendo vamos a salir a decir nosotros también queremos el incremento. Y ayer rápidamente, después del acto de Alberto Fernández, nosotros hablamos con ella y decía, nos gustaría un anuncio similar para el personal de salud que está en pandemia. Parece que ahí hay un frente que después, si se atiende el de los policías y cesan las protestas, va a abrirse ese frente. La segunda cuestión es de actualidad. Ya salió el decreto 735-2020 que establece la baja de la alícuota a 2,32% para la ciudad de Buenos Aires, que viene a corregir el decreto de Macri del 2016, que había aumentado esa alícuota de 1,40% de coparticipación a cerca de 4%, a 3,75%, que después bajó a 3,50%. Y después me imagino también que hay otra lectura, que es el resto de las provincias. Yo ayer hablaba con la gente que más sabe de temas fiscales en Argentina, que es la gente del IARAF, que es el instituto que mira el presupuesto y cada partida que generan los impuestos en nuestro país. Y vos ves ahí una realidad que está partida entre capital y provincia y el resto de los 22 distritos. Y si vos ves el recorrido de los últimos 4 años nada más de la coparticipación, vos ves, está bien, una mejora muy fuerte de la ciudad en marzo de 2019, producto de estos cambios que empezaron a regir tiempo después. Pero también una mejora fuerte de los recursos de la provincia, a la que también se le sumó la restitución del fondo del conurbano. Y vos ves esas dos mejoras que pueden tener esta discusión que vos decís de cuán equitativo es ciudad versus provincia, pero que tienen una situación muy dispar respecto del resto de los distritos. Así que no sería raro que también aparecieran otros gobernadores que ayer también recibieron. Santa Fe, por ejemplo, está esperando que levanten la protesta a los policías porque tuvo que ofrecer mejoras. Córdoba ayer ofreció 5.000 pesos de bono a la policía porque tuvo protestas. Hubo protestas. Bueno, la situación fiscal de Chubut en el último año ha sido de una delicadeza, de falta de recursos, que digo, cuando ves el mapa completo, no sería extraño que aparezcan otros gobernadores diciendo esto. Es cierto que del otro lado puede decir, bueno, capital y provincia aportan más, pero el reparto de la torta de los impuestos coparticipables es un debate que puede dar para mucho más viendo todo el panorama, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos en la narración del día de ayer un día, diría, de que como síntesis pareciera que se va a resolver el problema con la policía bonaerense. Hay que ver la respuesta de la policía una vez que estén los anuncios. Todavía hay acampes en varios lugares de la provincia, al costo de un momento tremendo en la relación entre el gobierno y la oposición. Todo lo que se había construido entre el sector moderado de la oposición y el sector moderado del gobierno durante la pandemia se terminó de destruir ayer. Ya venía debilitándose y ayer me imagino el espacio que esto le deja a Horacio Rodríguez Larreta para discutir internamente con Macri y con Patricia Bullrich, que Alberto Fernández es un tipo para dialogar. Es decir, queda completamente desguarnecido en eso, con lo cual las relaciones políticas se van a radicalizar, porque si se fortalece el sector más radical, más extremo en la oposición, eso fortalece el oficialismo y se vuelve a la dinámica de la grieta de manera descarnada. Van a ver, esto viene pasando ya en las últimas semanas, pero esto se va a ir acelerando, van a escuchar declaraciones, van a ver el tono del debate, cómo va a cambiar respecto a lo que pasaba en los meses anteriores, donde había como muchos más matices. Dicho todo esto, hay dos personajes que me parece que merecen algún tipo de análisis. Tres, digamos. Uno es Axel Kicillof, que aceptó claramente un rol muy subordinado en todo esto. Estuvo ahí, no habló,
aparece el presidente resolviendo un problema que tiene el gobernador. El eje de la historia es Olivos y no La Plata y no La Matanza. Y el otro es Sergio Berni, que queda, a mí me parece, muy desgastado por esta situación. De hecho, no es que no apareció frente a los policías, no apareció en el acto de anuncio de la resolución del problema. Hay que agregar a todo esto que cuando el gobierno dice esto estaba previsto, esto es un punto muy discutible, porque el viernes pasado el presidente anunció un plan de seguridad y no anunció los aumentos salariales. Y vos si anunció un plan de seguridad con Berni al lado y con Kicillof, si estaba previsto, tendría que haber sido anunciado hoy. En ese momento es muy evidente que fue el conato de rebelión policial que le arranca esa concesión, a partir de la cual él aprovecha para meter un viejo sueño, que es quitarle plata a la ciudad para darle a la provincia de Buenos Aires. Y después está la discusión sobre quién es Alberto Fernández, porque es una discusión que uno tiene siempre sobre cualquier presidente. Bueno, ¿cómo funciona la cabeza de un presidente? ¿Cómo es? Cristina era franca, vos sabías que Cristina iba a la pelea todo el tiempo. Macri era más raro, porque iba a la pelea pero se escondía, pero tampoco daba señales de que era tu amigo. Y Alberto Fernández es muy impresionante, es muy contrastante, porque mi amigo Rodríguez Larreta, vengan y apóyenme, eso no lo hacían Macri y Cristina. Y de repente, ¡blum! Es decir, en el momento que te tiene abrazado, no continúa la relación y produce un gesto de ruptura. Y me parece que eso lo vamos a ver muchas veces. Me parece que tiene que ver con algo de personalidad y de estilo que es como muy fuerte en el estilo presidencial. Después de decir, es útil para gobernar, no es útil para gobernar, es algo querible, es algo reprochable, es algo que un político debe hacer. Eso es otra cosa, es una discusión más profunda que tiene que ver con los valores de cada uno. Pero la descripción de lo que pasó ayer, el tipo que te acerca, te seduce, te abraza y de repente, sin avisarte, toma una medida que te perjudica, es como muy fuerte y va a ser algo como que quede muy marcado, sobre todo en la relación entre Rodríguez Larreta, muy marcado y muy, para cualquier ministro es una advertencia. Ojo, cuando te dice que te quiere, no significa que va a proceder de esa manera, por ahí sí, pero por ahí procede de la manera opuesta. Bueno, esto es la descripción de un día en términos políticos riquísimos. Después están las opiniones de cada uno, que son las opiniones de cada uno. Como siempre, en algún momento, si tenemos tiempo, cada uno de nosotros dará la propia, que tampoco son tan importantes. Me parece que más importante en nuestro trabajo poder describir lo que está pasando. El segundo tema, y es el trasfondo de todo esto, tiene que ver con el coronavirus. Ayer la Argentina otra vez sufrió un mal día respecto al coronavirus, porque las muertes, que son muchísimas, van creciendo en cantidad. Ayer hubo 250 fallecidos, como dice, bueno, pero antes ya no hubo 270, pero antes del otro día no hubo 270, o sea, bajó un poquito, sí, pero si vos mirás la última semana, los últimos 5 días hábiles, todos los días, jueves, viernes, lunes, martes y miércoles, todos los días estuvo en 250. Eso no había pasado nunca. 250 o más. Entonces mirás para atrás y ahí tenés el dato preocupante. Cuando vos mirás los casos, ves a la provincia y a la capital más o menos estables, sin perforar su techo, pero sin bajarlo, es decir, alto, pero por eso suben los fallecidos, porque irrumpe de manera muy violenta el interior, y entonces aporta una cantidad de fallecidos y de casos que es muchísima. Es decir, el interior ayer tuvo casi 5.000 casos, sobre 12.500. Imagínate que la ciudad ya tiene el 10% de los casos de la nación sin bajar. O sea, y me parece que la atención, Santa Fe está casi, solo Santa Fe, casi en la misma cantidad de casos que la ciudad de Buenos Aires. Y problemas muy serios en términos de la capacidad de terapia intensiva en Río Negro, en Mendoza, en Jujuy y en otras provincias. La más complicada es Santa Fe, la provincia que nosotros decíamos, está bien, a Uruguay le va bien, pero a Santa Fe también, y son similares. Bueno, a Uruguay le sigue siendo bien y a Santa Fe no, con lo cual lo que parecía hace 2 meses un éxito, hoy es muy discutible la estrategia argentina realmente que sea un éxito. Pareciera que la Argentina está sufriendo lo mismo que los países que más han sufrido en el mundo. De hecho, en el último mes, en relación a su población, la Argentina está entre los 5 países que más sufrieron en relación a la cantidad de población. Así que estamos ahí en un momento realmente de mucho debate, de mucha noticia. Es un momento realmente difícil para el país, en el cual sobre el problema del coronavirus que no se ha resuelto, el problema económico, se le agrega un quilombo político, pero de órdago,
que ayer explotó, y sublevaciones policiales, y tomas, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente para terminar y poner algo de mundo en todo esto, hay un quilombo en Estados Unidos porque está por salir un libro de Bob Woodward. Bob Woodward era, no sé si lo está siguiendo, Jairo, el tema. No. Bob Woodward era uno de los 2 periodistas del Watergate, o sea, es un gran periodista de Estados Unidos. Imagínate que en el 74 el tipo tumbó a Nixon, debe ser un tipo de 70 años, en aquel momento era un pibe muy joven, tenía 22, 23, 24 años, muy jovencito, pero en el 74 ya pasaron 50 años, 48 años, con lo cual seguro tiene 70 años. Y va publicando libros y tuvo muchas charlas con Trump, desde que Trump asumió, muchas charlas que grabó. Y resulta que una de esas charlas, Trump le dice: yo sabía que el coronavirus era letal. Lo que pasa es que no podía decirlo porque afectaba mi liderazgo. Dice una cosa así textual. Y está la grabación y la pasó la CNN ayer. Es un quilombo bronco. ¿Cómo el tipo? O sea, sabías y mentías sabiendo que iba a morir gente. Y el tipo lo dice y está grabado. Y eso los periodistas, ¿viste? Esos tipos que nunca una palabra de más. Esa es una. Y lo otro, ¿viste cuando nosotros tenemos humo en Buenos Aires y decimos, che, ¿qué carajo pasa? Hay incendios en el delta del Paraná, pero vos ves un poco de niebla. Busquen la foto de San Francisco, en California. Es todo naranja, parece un ataque nuclear. Es impresionante lo que generan los efectos de los incendios, y se hace otra vez la pregunta sobre qué estamos haciendo con el planeta, ¿no es cierto? Con lo cual tal vez los problemas de Argentina no sean tan importantes porque los del planeta sean mayores. No, si nos comen las llamas, o sea, si viene el... Claro, todo esto, ¿qué importa? Como se llama Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, dicho todo esto... ¿Vos te acordás? ¿Fue este año, Ernesto, que el planteo era mirar los incendios en Australia? Que estuvimos una semana cubriendo los incendios en Australia como tema clave. ¿Fue este año? A principios de este año, yo creo que fue en enero, en la primera semana de enero. Este año, Dios mío, qué año. Bueno, escuchamos la temperatura, Yami, de nuevo, dale. Que se mantiene en 11 grados 4 décimas. A esta hora, 94% la humedad del cielo está despejado, con neblina a esta hora. Y para hoy, para este jueves, vamos a tener un día con cielo parcialmente nublado y una máxima de 19 grados. Qué bien que me salió esta síntesis de noticias, estoy muy orgulloso de mí mismo. La verdad que sí. Yo la miraba acá, Yami decía... Y Yami, creo que a Yami si le pregunto... No, porque era muy difícil de contar todo esto, muy difícil de contar didácticamente todo esto, y creo que, no sé, algo parecido a eso hemos logrado. Dicho todo esto, es el momento que nuestros amigos de Garantizar presentan los primeros datos duros de la economía en la voz del conductor de Reperfilar. Uno de los 4. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Bien, vamos de lo financiero a la economía real, porque ayer venimos haciendo este seguimiento de septiembre. Otra vez el Banco Central vendió alrededor de 60 millones de dólares con el dólar oficial en 79.05. Como no lo miramos, como no le damos bola, como vemos directamente lo que te da la cuenta con el 30%, y como los paralelos estuvieron tan lejos, le dejamos de dar bola a ver qué ritmo lleva la devaluación del dólar oficial. Bueno, 79,05 es el precio del dólar, por lo menos de referencia en la economía argentina. Con el 30% se acerca a los 103 pesitos. En ese contexto sigue creciendo el debate entre los economistas por si hay que desdoblar o no formalmente el mercado cambiario, si tiene que haber 2 tipos de cambio formalmente para que la gente, por ejemplo, se desprenda del dólar que tiene en el colchón y le paguen más parecido a lo que está en las cuevas, mientras el comercio funcione por otra vía. Bueno, hay que seguir de cerca ese debate, pero lo cierto es que la sangría de reservas no se detiene y también sigue la devaluación suavecito en el Banco Central. Ayer el gobierno puso foco... termino con el combo financiero, porque es posible que hoy el riesgo país baje de un saque 1.100 puntos cuando se terminen de acomodar los bonos del arreglo de la deuda. Vos decís, bueno, baja a la mitad,
baja a valores previos al default virtual de la era Macri, pero está 5 veces por arriba del riesgo país de otros países vecinos. Básicamente eso es el sobrecosto que le sale a la Argentina tomar deuda, si lo hiciera, o a las empresas o a las provincias refinanciar sus pasivos. Eso es contexto financiero. Economía real, ayer el gobierno lanzó o relanzó el Ahora 12, con también versión Ahora 18. El dato central que tenés que ver ahí, más allá del esfuerzo del gobierno de tirar lo que tenga para mostrar reactivación y para reactivar el consumo. Fíjate que Alberto viene estando en la fábrica de la pinturería Sinteplast hace una semana en el Día de la Industria, estuvo hace 2 días en una fábrica de motos que va a empezar a ensamblar una moto india, ayer estuvo en la cervecería Quilmes. En ese marco se anunció el Ahora 12 nuevo, que como dato central tiene 3 meses de gracia. Vos comprás ahora en el marco de Ahora 12 2018, o Ahora 18, y vas a pagar dentro de 3 meses la primera cuota, y sumaron algunos rubros que incluyen hasta, qué sé yo, cursos de idiomas, apostando a que hay gente que tendrá algún ahorro en la casa y por la pandemia puede tener algo de tiempo, lo pueda financiar también con ese mecanismo. Hay una perlita que hoy compartí en Buenas Tardes China, que después la podemos detallar, que es sobre Alberto Fernández y su relación con las corporaciones, porque hizo referencia a la cantidad de marcas que fabrica en Argentina Cervecería Quilmes, que es del grupo AB InBev, y en el fondo estaba haciendo referencia a que tiene cerca del 80% del mercado de las cervezas, y hay una denuncia por prácticas anticompetitivas en el propio gobierno de Alberto Fernández, que está parada hace 9 meses, después podemos detallar eso. Y después hay una polémica muy grande en el mundo inmobiliario, no sé si la vienen siguiendo, pero en Argentina vos tenés desde ayer la decisión de la Inspección General de Justicia de decirle a Remax, que es una franquicia internacional, que no puede operar más, y la IGJ diciendo que tiene que cesar sus operaciones. Este gigante internacional que básicamente contrata de manera particular a un montón de corredores que terminan operando inmobiliariamente sin cumplir con esa legislación, dicen los dueños de inmobiliarias en Argentina, forma parte de esta polémica sobre el futuro de la actividad. Es cierto, en un contexto donde casi no se mueve la actividad de las inmobiliarias, pero eso también forma parte de nuestro panorama económico en el día de la fecha, Ernesto. Muy bien, son las 7.